El gran problema en Hispanoamérica es que quienes se enfrentan al mal, quienes se enfrentan al socialismo criminal, quienes se enfrentan a la izquierda asesina, lamentablemente lo hacen sin entender a cabalidad la naturaleza criminal de estos tipos, sin entender a cabalidad de lo que son capaces, sin entender a cabalidad que estos tipos de verdad no son políticos, son criminales. Y cuando se dan cuenta, normalmente es demasiado tarde. El asesinato del señor Fernando Villavicencio en Ecuador es una muestra de eso. De cómo, a sabiendas de que había un sistema que él denunciaba por el narcotráfico y por todo lo relacionado, no tomó las previsiones. O quizás no fue lo suficientemente sagaz para entender que tenía muchos flancos abiertos, que tenía muchos enemigos y que el peligro que él veía en realidad era peor. Ya no hay forma de echar para atrás. Lo que está ocurriendo en Ecuador ¿es el principio o es el final de una etapa? Lo que está ocurriendo en Ecuador con el magnicidio en contra de un hombre que todo indicaba que estaba encaminado a ser presidente en estas o en las siguientes elecciones, o fuese como fuese, y pasara lo que pasara en las próximas elecciones, iba a ser el factotum, el factor fundamental que iba a movilizar la política en ese país. Y ha ocurrido esto. ¿Y quiénes son? ¿Dónde están los sospechosos? ¿A quién beneficia este asesinato? ¿Quién ordenó la muerte de Fernando Villavicencio? Todas esas cosas son las preguntas que hay en este momento. Y no podemos hacer menos que revisar lo que está ocurriendo en Ecuador, porque puede ser determinante para el resto de Hispanoamérica. De eso vamos a hablar hoy, en Fuera de Orden, jueves 10 de agosto del año 2023. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística política. ¿Están viendo por qué razón no es posible hacer ningún análisis político en esta Hispanoamérica si no hacemos acarreo de la teoría criminalística y criminológica? No hay otra manera. Estos bichos son unos criminales. Gracias por estar de vuelta a su canal de YouTube favorito. El acontecer político y la actualidad política de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Colombia, de Hispanoamérica entera, del mundo entero, pero en tu idioma. Gracias a quienes se suman a nuestro canal, gracias a quienes están haciendo todo lo posible para que sigamos al aire, que son nuestros suscriptores en Patreon. Es a ustedes a quienes les debo millones de gracias por permitirme seguir haciendo este trabajo con esa suscripción mensual que ustedes tienen a bien pagar. El costo de un café al mes es para mí mucho más de lo que ustedes creen. Hay gente que dice, yo siento que es muy poco. No, es lo justo y yo les agradezco por estar allí. Gracias a todos los que siguen nuestros contenidos a nivel mundial en nuestra página en Facebook. Les saluda Daniel Lara Farías, enemigo de todos los malos, plomero informativo. Y además de eso, sinceramente, asumiendo el rol donde la vida me puso, que es sacándole la piedra a este maldito chavismo, a estos malditos comunistas, malditos sean donde quiera que están, asesinos y criminales. No merecen otra cosa que nuestro desprecio universal, y es a eso a lo que nos tenemos que dedicar. Amigas y amigos, yo terminé tarde de hacer mis labores el día de ayer. Y ya cuando estaba listo para dormir, recibo la noticia de lo que estaba ocurriendo en el Ecuador. Me comuniqué con algunos amigos periodistas ecuatorianos y con amigos periodistas de Hispanoamérica que cubren la fuente internacional, y los detalles eran escabrosos. Yo les confieso que perdí el sueño. Estoy grabando este programa apenas unas horas antes de su estreno en YouTube. En este momento en el que estoy grabando con ustedes son las 10:45 de la noche en Alemania. Y he decidido esperar hasta última hora para grabar este programa porque los hechos están en desarrollo. Y no es porque yo quiera, porque ustedes saben muy bien que yo no vivo del tubazo ni me interesa del tubazo. Es que en realidad yo sentía, o sea, de verdad yo no le doy crédito a lo que estoy viendo. No le doy crédito a lo que estoy viendo. Porque debo confesar que siempre estos tipos son capaces de sorprender.
yo no he perdido mi capacidad de asombro. Porque es una cosa que los tipos son siempre capaces de llegar más allá. La primera vez que yo sentí que estábamos, o sea, que en carne propia, que sentí la realidad del sistema criminal politiquero, en este caso venezolano, fue a los golpes. Cuando a mí me intentan matar dándome un batazo en la cabeza saliendo de la emisora Radio Caracas Radio, yo dije, después haciendo la reflexión, yo subestimé al adversario. Me llegaron, no una, me llegaron 3 veces. Esa fue la segunda. Después me volvieron a llegar. Y allí, y aquí estoy yo, exiliado, ¿no? La naturaleza del enemigo, amigos. Es importantísimo conocer la naturaleza del enemigo. Y si uno no está dispuesto a entender que el enemigo es grande, poderoso y con tentáculos globales, uno está fuera del perol. Está fuera de orden como este programa. Por eso la importancia de comprender la naturaleza criminal del enemigo. Y cuando se habla de la naturaleza criminal del enemigo, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando de la izquierda. Estamos hablando de la izquierda. Aquí hay que dejarse de tonterías y dejarse de remilgos y de estupideces. La izquierda en su fase superior camina hacia el crimen. Decía Lenin en su famoso libro, en uno de los libros que escribió de las praxis de las cosas para entrenar a los criminales, que el imperialismo era la fase superior del capitalismo. Es decir, que el capitalismo iba a tender siempre a hacerse hegemónico y a someter a los pobres trabajadores y a los proletarios y tal, y que se iba a convertir en una cosa, en un imperio, y entonces el imperialismo había que combatir el capitalismo para que no se convirtiera en imperialismo. Entonces los tipos con ese show se convirtieron ellos, ¿verdad?, en los representantes del proletariado para someterlo, y ellos fueron los imperios. Entonces fueron ellos imperialistas también. Él dijo que el imperialismo es la fase superior del capitalismo, pero jamás dijo que, ¿verdad?, que el crimen es la fase superior del comunismo. Estos tipos no son políticos. No se puede usar ya a estas alturas métodos políticos para combatir a unos criminales, porque los validas. Y eso está pasando en Venezuela, pero está pasando en Colombia, pero está pasando en Ecuador y lo acabamos de ver. Está pasando en España. Está pasando en toda Hispanoamérica. Está pasando en México. Y lamentablemente el señor Villavicencio se ha dado cuenta de eso demasiado tarde. Y lo lamento muchísimo por él. Un hombre que además era periodista. Y que no tenía miedo, ¿vale? Que no tenía miedo. Y pagó con su vida no tener miedo. Porque no se trata de tenerles miedo a estos malditos. Se trata de entender que son unos malditos para poderlos combatir apropiadamente. Y es aquí entonces donde caemos, donde terminamos cayendo, amigos míos. Lo que podemos decir aquí es que los sospechosos están a la vista de quien los quiera ver. Y esto no es especulación, esto no es difamación, esto no es calumnia. Es que el crimen se determina su autoría en función de a quién beneficia finalmente. Y aquí los beneficiados están claros. Habla el abogado de la familia Villavicencio. Que vaya urgentemente a reunirnos con ellos y ellos serán los que indicarán cuál es el procedimiento. Realmente nosotros queremos honrar esa memoria de un héroe, de un hombre valiente, de un hombre ético, de un hombre moral, de un hombre que realmente significaba la luz y la esperanza para formar un nuevo Ecuador. El pueblo debe acompañar en sus últimas horas a Fernando Villavicencio. Sí, yo pienso, Fernando fue un hombre de pueblo. Es un hombre de pueblo. Se entregó al pueblo ecuatoriano con amor, con cariño. Y eso es lo que recibió del pueblo ecuatoriano. Yo pienso que en las últimas horas el pueblo ecuatoriano
debe acompañarlo a Fernando Villavicencio. ¿Cómo queda la seguridad de la familia para los próximos días? ¿Les han dicho algo? ¿Se han puesto en contacto con ustedes por parte de la policía o del Ministerio del Interior? Porque hay una alta probabilidad también, después de lo que ocurrió ayer en la sede del propio partido, de que puedan darse episodios violentos quizás. ¿Qué les han dicho a ustedes? Sí, realmente en eso sí debo reconocer en forma inmediata, desde el día de ayer, la familia cuenta con la seguridad necesaria. Espero que se mantenga, pero asimismo espero la comprensión, el amor, la solidaridad del pueblo ecuatoriano que nos acompañe en estas horas sumamente difíciles que está atravesando la familia de Fernando Villavicencio. ¿Ustedes han podido acceder a algún testimonio de la gente que conformaba parte del cordón de seguridad de Fernando Villavicencio? ¿Alguna información inicial? ¿Tenían ustedes contactos de ellos? ¿Ellos están siendo sometidos tal vez o fueron a un interrogatorio? Mire, esa investigación es completamente reservada. No podemos dar a conocer, pero sí les puedo decir, estuvo la familia ahí. A la hermana le pasaron las balas. A la compañera que estaba al lado de la hermana de la doctora Patricia Villavicencio, lamentablemente le llegó justamente cerca del pecho el balazo. En fin, fue una escena de pavor. Entonces, la investigación se la está realizando y somos muy respetuosos de las instituciones del Estado. Señor doctor Fernández. Evidentemente, ¿no?, la conmoción todavía no ha permitido evaluar toda una cantidad de cosas, pero es evidente que la seguridad tuvo unos fallos que se han ido conociendo con el tiempo. Por ejemplo, el señor ya estaba montado en la camioneta cuando lo acribillan, pero la camioneta no estaba blindada, porque el vehículo blindado que le habían suministrado ese día casualmente no llegó y al señor lo sacaron por el frente del sitio donde se encontraba y evidentemente lo estaban esperando los sicarios afuera para acribillarlo. Todo esto es muy sospechoso. ¿Quiere decir que le infiltraron el círculo de seguridad? Bueno, es más que evidente. Y entonces no, que le están dando seguridad ahora, después que lo mataron. Seguridad para la familia. No, bueno, por supuesto. Pero, ¿quiénes eran los enemigos? Esto es lo importante. ¿Contra quién se enfrentaba Fernando Villavicencio? Por estos 6 años de destrucción, nuestra venganza personal será contundente. Ah, qué cosa, ¿verdad? Alias el prófugo, Rafael Correa, hijo bastardo de Hugo Chávez. Repito, hijo bastardo de Hugo Chávez. Porque bastardo es, y bastardo será hasta el fin de sus días. Ahora resulta que Fernando Villavicencio es periodista, que denuncia casos de corrupción. Fíjense cómo nos engañan, ¿verdad? Payaso, mentiroso. Aquí estoy, doña Luisa González. Que inicie una acción penal por delincuencia organizada en contra de varios exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. A mí me han dicho que use el chaleco. Este programa, guarden. El Correa nunca volverá. Rafael Correa nunca volverá a la calle. Aquí estoy. Camisa sudada, carajo. No le van a quebrar. Yo ya vencí sobre ellos. Yo ya triunfé. Por eso están presos. No. Ustedes son mis chalecos antibalas. Los necesito. ¿Y quién es la horma de su zapato? El que les tiene sentenciados, prófugos y en una eterna huida. A Rafael. Ustedes son quienes... Vengan, aquí El informe solicita una acción penal en contra de los principales responsables de la negociación del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair del gobierno de Rafael Correa. Ustedes son mis chalecos antibalas. Los necesito. Emisarios de alias Fito, que digo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los choneros me van a quebrar. Dijeron que me van a quebrar. Aquí está Bombilla. Que vengan los capos del narco. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Es el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Que me van a quebrar. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme. Estos 6 años de destrucción, nuestra venganza personal será contundente. Venganza personal, la misma que dicen
Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, que ellos están ejecutando a través de la revolución chavista por la muerte de su padre. Entonces, ¿qué pasa? Que estos tipos amenazan con todo cinismo, hacen esto. Para ellos no hay ley de instigación al odio. Por cierto, este señor está muy tranquilo aquí en Europa, en Bélgica. De lo más tranquilo, prófugo de la justicia. Porque así son en Europa, la izquierda europea. ¿Les encanta ver un gorila? ¿Les encanta un gorila gobernando en otro país? En su país, jamás. Y siguen viendo Hispanoamérica con un criterio de zoológico. Como si somos unos monos allí encerrados. Bueno, ahí está. Ahí está. Este señor haciéndole campaña a cuanto bicho de uña de la izquierda había por el mundo. Y ahí está. Todas las canalladas que le hizo a Fernando Villavicencio, no hoy, no ayer, no antier. Todo lo que hizo durante años y que el propio Villavicencio denunciaba. Bien caretuco abusar de la paciencia de los ecuatorianos. Hace más de 2 años, en que en plena fiesta navideña, a medianoche, enviaste a mi casa una cuadrilla de encapuchados armados con fusiles y ametralladoras junto a una veintena de fiscales y agentes de la SENAIN a invadir la intimidad de mi familia, de mis pequeños hijos y de mi esposa, buscando las supuestas pruebas de espionaje. ¿Y qué encontraste, Rafael Correa? Encontraste la información sobre la babilónica corrupción de tu gobierno. Eso encontraste, eso te llevaste. Miles de documentos de mi computadora, los celulares y hasta la tablet de mi hijo. Esas son las cosas. Cuando Rafael Correa era presidente, arremetió de forma criminal desde el poder contra el periodista que lo denunciaba, el asambleísta que lo denunciaba, y este señor se tuvo que ir huyendo de Ecuador para que no lo mataran. Finalmente lo han asesinado. Pero, ¿por qué hay que hablar de la izquierda criminal? Porque este señor estaba hilando fino en las vinculaciones del delincuente prófugo de la justicia Rafael Correa con todos los grupos criminales de la izquierda que en Hispanoamérica y en España han servido de mampara a la criminalidad izquierdista de la cual forma parte esta lacra ecuatoriana que lamentablemente le ensucia el gentilicio a los ecuatorianos y que se encuentra aquí en Bélgica impune luego de haber cometido todos los desafueros que cometió en el tiempo en el que estuvo gobernando en ese país. Y aquí hay una acusación muy importante que de alguna manera el señor Fernando Villavicencio, que en paz descanse, dejó perfectamente perfilado lo que él estaba viendo en las acciones de estos grupos criminales. Atención con estas palabras. Casi siempre que se habla del socialismo del siglo XXI en América Latina, hay un vínculo con el narcotráfico. Y obviamente esto también incluye a Ecuador y a la Revolución Ciudadana. Hace pocas horas, la Fiscalía de Colombia acaba de imputar y ordenar la prisión de Nicolás Petro y su ex esposa, Day Vázquez. Sí, estamos hablando del hijo del presidente de Colombia, aliado del socialismo del siglo XXI y de Rafael Correa Delgado. El hijo de Petro y su ex esposa están acusados de haber recibido dinero del narcotraficante alias el Hombre Malboro. Sí, hablamos de más de 600 millones de pesos colombianos para financiar la campaña de Gustavo Petro. Pero ese dinero fue utilizado por el hijo de Petro y su ex esposa para actividades personales. Por esa razón, hoy están acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. ¿Qué tiene que ver esto con la Revolución Ciudadana? Aquí vienen las sorprendentes evidencias. En varias fotografías,
reveladas en Colombia, aparece junto a Nicolás Petro, Day Vázquez y Camilo Burgos, la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Raiza Bulgarín. En los chats revelados por la Fiscalía General del Estado, se señala que parte del dinero habría sido movilizado desde Barranquilla hasta Bogotá utilizando a 2 personas. Se menciona a Camilo y a Raiza. Este es un caso gravísimo, más aún considerando que quien dirigió la campaña electoral de Gustavo Petro fue el sentenciado y prófugo de la justicia Vinicio Alvarado Espinel, que también dirige la campaña de Luisa González y Andrés Arauz en Ecuador. Señora Fiscal General del Estado, es hora de que usted solicite toda la información a su par de Colombia para que inicie las investigaciones. Ecuador requiere un proceso transparente. En pocas palabras, Fernando Villavicencio, entre otras denuncias, estaba diciendo que la campaña en la cual estaba participando él para llegar a la presidencia estaba infectada con personajes que colaboraron no solamente en la campaña de Petro en Colombia, sino también en el acarreo de dinero proveniente del narcotráfico para financiar esa campaña. Pero ¿qué tiene esto de sorprendente cuando a Raúl Reyes lo mataron en territorio ecuatoriano donde lo tenía protegido el delincuente de Rafael Correa y el tipo casi que amenazó con una guerra porque le habían matado a su panita en territorio ecuatoriano donde él lo tenía protegido? Al narcoguerrillero Raúl Reyes. Además de eso, un conocido y reconocido pederasta que tenía un ejército de niñitas para servirle como esclavas sexuales. Porque hasta de eso los tipos presumen. Bueno. ¿Y qué pasó al final? Que asesinan a Villavicencio y capturan a los asesinos. Aquí están. Oye, qué raro. Colombianos. Y al parecer, todavía no lo he confirmado, uno de ellos al parecer es venezolano. Mírale la cara. Mírale la cara. Al parecer serían todos ellos colombianos. Parece ser que uno de ellos ya había estado detenido. Parece ser que uno de ellos tiene la nacionalidad colombiana y venezolana o es venezolano. Todo es muy confuso. Y además de eso, hubo uno al que lo capturaron vivo y el señor ahora apareció muerto. Todo esto está, por supuesto, en el sitio donde están todas las cosas, donde está la izquierda criminal. Eliminando evidencia, presentando locuras, haciéndose los locos, eliminando testigos, eliminando a los sicarios, pero claro está. Porque ellos son aprendices de su gran líder, porque el gran líder de ellos es Pablo Escobar. Y el poder del narcotráfico no es cualquier cosa. Aquí no hay fronteras para el narcotráfico, mucho menos cuando gobierna la izquierda. La izquierda le borró las fronteras al narcotráfico. Y en medio de esto, entonces acusan al narcotráfico y entre los que acusan de todo esto está el cartel de Sinaloa. Y entonces, por eso es que yo les digo, yo he perdido mi capacidad de asombro. Entonces dicen que el cartel de Sinaloa, todo el mundo sabe que el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación están actuando a sus anchas en territorio colombiano, en territorio venezolano y en territorio ecuatoriano. El único que no lo sabe es López Obrador, que sí lo sabe, lo que pasa es que se hace el huevón. Entonces le preguntan a López Obrador sobre el asunto y la respuesta de López Obrador es, mira, para sentarse y decir no. ¿Y esto qué es? Primero, lamentar mucho este hecho, enviar nuestro pésame a los familiares del candidato Villavicencio, también al pueblo de este hermano país de Ecuador. Son momentos muy difíciles, lamentables, y
también hechos reprobables, muy dolorosos. Nosotros los padecimos, los sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Muchos deben de recordar esos momentos tristes y de angustia, de miedo, de temor. Por eso lamentamos mucho que esto haya pasado en Ecuador y, repito, enviamos un saludo afectuoso. Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. No culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones y esperar que se dé a conocer el resultado de la investigación y que se castigue a los responsables, ¿no? ¿El gobierno de México no tiene alguna información de que haya sido así de intervención? No, no tenemos esa información y sí me llama la atención de que de inmediato empiezan a repartir culpas de manera muy sensacionalista y poco seria, poco responsable en autoridades y medios de información que en la mayoría de los casos son de manipulación, no medios de información. Entonces hay que esperar y actuar con prudencia y con responsabilidad. Este irresponsable llama a la prudencia y a la responsabilidad, cosas que él, conoce de nombre, pero no de acción. Estamos hablando de que hay una acusación seria con respecto a la acción del narcotráfico que el señor Villavicencio había denunciado de distintas maneras, de distintas formas, y a viva voz y en voz alta en cada una de sus acciones en el tiempo que estuvo encabezando la lucha política en contra de la mafia criminal correísta. Pero entonces, ¿qué ocurre con todo esto, amigos? Con todo esto ocurre que hay una acusación seria con respecto al cartel de Sinaloa y este hijo de la gran puta que es López Obrador. No hay que especular, porque aquí la gente inventa mucho. ¿Y tú eres presidente de México o eres presidente del cartel de Sinaloa, chuche tu madre? O sea, tú tienes que, si tú sabes que el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación están actuando a sus anchas desde hace años en la zona andina de América, tú no tienes que salir a defender al cartel de Sinaloa. Porque si estuviésemos hablando de una empresa seria, mexicana, que es acusada, ahí tú tienes que salir a defender y decir, no, vamos a esperar. Pero si estás hablando de un grupo criminal, tú no tienes que decir, no descarto nada, porque estos bichos son unos asesinos. Así que vamos a investigar. Y toda nuestra colaboración para saber si eso en verdad ocurrió. Y si eso en verdad ocurrió, vamos a actuar contra el cartel de Sinaloa aquí si participó en eso. Esa sería la respuesta de un estadista responsable. Pero no, es que no podemos especular. O sea, que tú vas a defender al cartel de Sinaloa. Chuche tu madre, maldito. Porque son unos asesinos, todos ustedes. Son unas lacras.
Si el asesinado hubiese sido uno de ustedes, ya estarían acusando a Lazo, ya estarían acusando a la derecha, estarían acusando a Uribe, estarían acusando a Trump, estarían acusando a la CIA, estarían acusando a cualquiera que no fuese de ustedes. Ahí sí no hay prudencia. Pero cuando aparece asesinado alguien que estaba amenazado por uno de ustedes porque Rafael Correa lo amenazó y los narcotraficantes entraron y tomaron el control de Ecuador porque estaba Correa en la presidencia. Vamos a decir las cosas por su nombre. Que el correísmo en el poder le permitió, como el chavismo en el poder en Venezuela, a los grupos delictivos tomar el control de la sociedad. ¿Para qué? Para ahorrarse la represión, manteniendo a la sociedad civil contra la pared, actuando a través de los grupos delictivos por la libre. Y además utilizándolos para el crimen selectivo en contra de objetivos particulares. Ah, no, eso fue un asalto, lo lamentamos. Sí. Es que estamos claros de quiénes son. Es que ya hemos conocido lo que hacen. Y hay muchísimas cosas que decir con respecto a ellos. En la carta cifrada de los lunes y la carta cifrada de los viernes estamos analizando todo lo que se mueve tras bastidores en el sistema criminal politiquero venezolano e hispanoamericano. El pasado lunes hablamos de las cosas que se están moviendo, inclusive con organizaciones criminales internacionales en el territorio venezolano, particularmente en el estado Cojedes. Todo eso lo pueden leer quienes se suscriben a mi cuenta en Patreon en el plan Full. Todos los lunes y todos los viernes un análisis distinto sobre lo que hay tras bastidores de esa plaga que es el chavismo, el socialismo del siglo XXI y su sistema en Venezuela y en la región. Carta cifrada de los lunes, carta cifrada de los viernes. Todos los lunes y todos los viernes un nuevo análisis exclusivo para los suscriptores del plan Full en mi cuenta en Patreon. Ayer hablé con Selva Montgomery. Selva Montgomery es tu realtor de confianza en los Estados Unidos porque cuando tienes el sueño de una casa propia, Selva Montgomery ya tiene la llave. Hablé con Selva Montgomery sobre todo esto y por supuesto que nos hizo una maravillosa explicación sobre lo que significa el tema de la vivienda en los Estados Unidos y de lo que significa comprarlo y cómo es, cómo no es como uno lo cree. Y me encantó hablar con Selva Montgomery. Lo pueden ver, esa conversación la tuvimos en mi cuenta en Instagram. Y por supuesto, si estás con el sueño de tu casa en la cabeza, en el bolsillo de Selva Montgomery está la llave de esa casa. Comunícate con ella en todo el territorio de los Estados Unidos. Selva Montgomery, tu realtor de confianza. Hispanidad, abogados y asesores. Esa es la gente que se va a encargar de tu caso migratorio en España. No puedes andar por la vida sin tener orden en todo lo que significa tu migración en España, porque es posible en España estar con toda la ley y migrar de forma ordenada. Si ya llegaste a España o si tienes que ir a España porque tienes que reclamar tu nacionalidad española o porque tienes pensado migrar a ese país, tienes que hacerlo con orden y tienes que asesorarte con los que saben en la materia, que son el bufete con mayor número de casos ganados y con mayor y con mejor proyección de lo que significa su trabajo. En España con todas las de la ley, Hispanidad, abogados y asesores. Escocia me llama, siento el llamado de la gaita escocesa y siento el tritilar en el vaso de los hielitos del whisky en las rocas que me voy a tomar cuando vaya para Escocia. En algún momento caigo por allá, no se sorprendan. Tus viajes en pareja, tus viajes en grupo, tus viajes en colectivo o en individual, en solitario, pero en tu idioma. Hablemos de Cosas en Castellano, organiza tu viaje a las bellas tierras escocesas y te ayuda además a entender que toda esa tierra tiene unos enigmas que vale la pena conocer. Un viaje distinto, vamos a otro destino, ¿por qué siempre los mismos? Escocia, en tu idioma, hablemos de Escocia en castellano. Embuste, mentira, cochina y asquerosa, lo que andan diciendo por allí, que Chávez era bueno pero Maduro lo echó a perder. No, estos bichos, el narcotráfico en Venezuela con el chavismo empezó con Chávez, no con Maduro. Eso lo cuenta Carelis Bustos en su libro Venezuela, la herencia de un chofer, a la venta a nivel mundial en Amazon. No deje que le cuenten mentiras. El chavismo fue criminal desde su origen, desde su concepción. El cartel de los soles no lo inventó Maduro. El cartel de los Chávez lo dejó llegar al poder. El cartel de los soles lo dejó llegar al poder Chávez. Y se lo dejó en herencia a Maduro. Eso está contado en este libro. Venezuela, la herencia de un chofer, de Carelis Bustos, a la venta a nivel mundial en Amazon. Pero pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, también hay malditómetro.
uno a veces siente que en eso que queda de Acción Democrática, esos despojos de Acción Democrática, se guarda un poco de pudor a veces. Lamentablemente no. El hijo bastardo de Ramos Alup, el hijo, bueno, es que los hijos de Ramos Alup no sirven para nada, ¿no? Inclusive el hijo bastardo de Ramos Alup, que es Carlos Prosperi, ha decidido que él, como lo que va a hacer es jugar el juego falsario de mantenerse como candidato para ayudar al régimen a decir que hay unas elecciones y que hay democracia. El tipo está decidido que él no le importa nada, él va a seguir haciendo el ridículo. Porque a él lo que le importa es seguir participando. Porque él le dijo al chavismo, vaya y participa porque necesitamos unos opositores. Y necesitamos unos opositores que participen en las elecciones fraudulentas. Vaya y participe y aguante ahí. El tipo está haciendo su labor. Por supuesto, todos esos imbéciles que están alrededor de Ramos Alup, todos esos jalabolas, todos esos arrastrados, todos esos cómplices, todos esos lambucios, todos esos indigentes de la política, todos esos transhumantes de la vida, todos esos reverberantes asquerosos que comparados con una cucaracha pierde la cucaracha, son capaces de hacer ridiculeces de tal nivel en un país agobiado por la falta de agua, por la falta de electricidad, por el peor internet del mundo, por la falta de gas, por la falta de transporte, por la escasez de gasolina. Ellos tienen tiempo para jugar Nintendo. Ellos tienen tiempo para jugar Nintendo. Porque ellos ven la vida como un juego. Explotó el maldito metro. Ha explotado el maldito metro en 1000 pedazos. Yo te voy a decir una cosa. Que puedo respetarle la opinión a cualquiera. No, porque bueno, y entonces ¿por quién votamos? Yo no necesito votar. Sí, bueno, yo sé que hay gente que es adicta a las elecciones. Que cuando le viene la época de las elecciones ponen la vena. Méteme aquí el candidato. Méteme. Yo soy adicto. Méteme. Claro, yo sé que tienen eso. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿no les da pena esto? ¿No les da vergüenza esto? ¿No sienten que de verdad están yendo demasiado lejos en su estupidez, en su complacencia, en su complicidad? ¿No se dan cuenta de que estos tipos son falsarios y son prostibularios? ¿No se dan cuenta que ese régimen que pisotea a la nación ha tenido todos estos años a unos payasos que sirven de bolsa de colostomía y de bombona de oxígeno contra un régimen como ese, capaz de asesinar, capaz de someter al hambre, capaz de empujar a la población a irse a pie del país, mientras ellos piensan que van a acabar, que esto es un juego de video, que ellos van a acabar con el problema jugando Nintendo, que ellos van a acabar con todas estas cosas desde el joystick de una consola de videojuegos. Sí, ellos lo creen. ¿Por qué? Porque ellos creen que ustedes, los que creen en elecciones, son imbéciles. Mi pregunta es, ¿usted les va a dar la razón? ¿Usted es capaz de darle la razón a unos bichos que creen que esto se trata de un jueguito de video y que van a sacar al chavismo del poder con Street Fighter, con Mario Bros, con una estrellita que los ponga a bailar más rápido y con una flor que le dé el poder de escupir fuego, como Mario Bros? De verdad. Y de verdad hay que respetarlos. No los maldiga. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Y entonces cuál es tu candidato? O sea, entonces no estamos hablando el mismo idioma. Porque si usted de verdad cree que unos tipos que son capaces de asesinar, de aliarse con narcotraficantes, de montar un cartel como el cartel de los soles, de empoderar al tren de Aragua, al tren de los Llanos, al tren de Oriente, al Coqui, al Oriente, al no sé quién más. Si usted cree que con esa gente usted va a salir del poder
con un imbécil que intenta convencerlo a usted haciendo una propaganda con un Mario Bros. Usted me va a perdonar, pero usted no solamente se merece a Maduro. Usted no solamente se merece los gorgojos en la caja del clavo. Usted se merece también esa oposición falsaria. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. ¿Qué va a pasar ahora en Ecuador? Esa es la gran pregunta. No sabemos. Eso está en desarrollo. Sin embargo, lo importante en este momento es decir que lo que hemos visto es de unos niveles. Es decir, fíjate tú, yo me metí hoy por no dejar, ¿no? O sea, como para autosacarme la piedra, ¿no? Me metí hoy en las redes sociales de Rafael Correa. Rafael Correa dice que en paz descanse. Horror. Este crimen. ¿Cómo me dueles, Ecuador? Y yo dije, este maldito, si le ofreciste al tipo el peor de los destinos y el tipo lo asesinan a plena luz del día y frente a las cámaras, entonces este salió a decir, no, a empezar Dios por los rincones, no, que el odio, ¿hacia dónde nos está llevando el odio? La inacción, ay, este gobierno es incapaz de proteger. Yo digo, pero ¿y esta lácara, chico? ¿Es un caretabla? ¿Un caretablón? ¿Una cara de algarrobo? ¿Un prófugo de la justicia? El prófugo Rafael Correa, como lo llamaba Fernando Villavicencio. Si algo hay que hacer en este momento, en cualquier parte del mundo donde haya un ecuatoriano, un venezolano, un cubano, un nicaragüense, un hispanoamericano, un español preocupado por Hispanoamérica, por el combate en contra de los criminales de la izquierda, porque la fase superior de la izquierda, la fase superior del socialismo del siglo XXI es el crimen organizado. Si nos preocupa eso, debemos entender que donde quiera que se pare uno de estos malditos integrantes del Foro de Sao Paulo, está parado un enemigo nuestro. Está parado un enemigo de la libertad. Van a relativizar este crimen y van a culpar, van a decir que se suicidó. Van a decir que fueron ellos mismos. No, ellos mismos se están matando. La derecha se está matando entre ellos. Es lo que van a decir. Pero es que lo dicen en Venezuela. Lo dicen en Colombia. Son capaces de repetirlo una y otra vez esta mentira. ¿Quiénes son los sospechosos aquí? Estamos hablando de que ya el Foro de Sao Paulo ha decidido dejar de ser un foro para pasar a ser el cartel de Sao Paulo. ¿Será que eso es lo que estamos viendo? Habría que hacer un análisis sobre esto y pensarlo seriamente. En el siguiente segmento vamos a ver lo que creo que es la última entrevista, o al menos una de las últimas entrevistas. Yo la vi ayer y estaba recién publicada, del señor Fernando Villavicencio, con todas las acusaciones que el tipo hacía, directas con nombre y apellido, y todos los frentes que el señor lamentablemente abrió. Y los frentes en los que lamentablemente el señor no se pudo proteger bien. En el siguiente segmento de Fuera de Orden, hoy jueves 10 de agosto del año 2023. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en